Tenemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque el Señor mismo con voz de mando es voz de aclamación. En otra versión, voz de aclamación. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento, yo mismo soy el director. El mensaje lo hemos titulado La voz de arcángel y el octavo día. Amén. Amén. Vamos a leer Levítico para que entendamos mejor. Levítico 23:36. Ahora lo pueden leer ahí en su asiento. Levítico 23, capítulo 36. Amén. Dice Levítico 23:36. 7 días ofreceré ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceré ofrenda santa. Amén. Y ofreceré ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta y ningún trabajo de siervo haré. 7 días ofreceré ofrenda encendida a Jehová. Amén. 7 días eran 7 edades. Eso dice el hermano en el mensaje. Creo que está en el mensaje del rapto, el hermano Braja. Dice 7 días eran figuras. Eran sombra, ¿verdad? De las 7 edades. Como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo. Hebreos 10:1. La ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. ¿Ves? Allá eran sombra y figura. Hebreos 8:5 dice que era figura. ¿Ves? Y Hebreos 10:1 dice sombra. ¿Ves? Que era una sombra, no era la realidad. Amén. Entonces vemos que el mensaje lo hemos titulado La voz de arcángel del octavo día, porque después de las 7 edades, después del número 7 que viene, el número 8. No aparece el número 8 en la semana. La semana nada más tiene 7 días, no hay 8 días en la semana. Pero ¿qué es el octavo día? El día primero, el domingo, el primer día. ¿Día de qué? De resurrección. Octavo es resurrección. Por eso que después de las 7 edades entras el ser eterno. 1963. Esa fotografía, la revista Labia, aquí cuando existía el Panorama, el Regional, ¿verdad? 1963 salió esa fotografía en muchas revistas. ¿Ves? Y esa fotografía se mantiene hoy en Estados Unidos en Cosa Misteriosa. También fue investigada por el FBI. ¿Verdad? Pero el Señor descendió en 1963. 1963. ¿Ves? Para darle combinación a qué? A las 7 edades de la iglesia. Las 7 edades de la iglesia. ¿Ves? Termina las 7 edades de la iglesia. ¿Cuándo termina? En 1963. ¿Ves? Terminan las 7 edades de la iglesia. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apocalipsis 10:6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en él, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Amén. Amén. Entra en 1963, entra el ser eterno. Desciende, se cumple Apocalipsis 10:1. Y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos, un librito abierto. ¿A quién se lo entrega? Se lo entregó al séptimo mensajero. Apocalipsis 17.
sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Entonces todos los misterios fueron revelados a través del séptimo mensajero para una novia con percepción profética. Amén. ¿Por qué? Porque la única que iba a aceptar la voz de aclamación era la novia, más nadie. Entonces, después, allá en Levítico 23:36 dice: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. 7 edades, pero dice: al octavo día tendréis santa convocación. ¿Por qué hemos titulado el mensaje La voz de arcángel del octavo día? Porque ambos representan eternidad. ¿Ve? El octavo día, ¿qué es? Eternidad. ¿Y qué es la voz de arcángel? Eternidad. ¿Ve? Ambos representan resurrección. Ambos representan comenzar de nuevo. Por eso el hermano Braja, ¿verdad? En la página 7, párrafo 43 de la fiesta de la trompeta, él dice: la Biblia se me hizo un libro nuevo cuando Dios me reveló los 7 sellos, no los 6 sellos, los 7 sellos. ¿Ve? En la página 69, párrafo 55 del libro negro, de los sellos, el hermano Braja dice: este libro, ¿cuál libro? El libro de los 7 sellos. Dice: este libro no me he revelado sino hasta que las edades denominacionales y las edades de la iglesia hayan terminado, y el tiempo no es más. Entra el ser eterno, y el ser eterno es el octavo. Amén. Y el ser eterno es la voz de aclamación, pero también el ser eterno es la voz de arcángel. Amén. Amén. ¿Ve? Ahí tenemos figuras y sombras, ¿verdad? Si vemos en Lucas 1:39, ¿ve? Vemos que la iglesia, 2 mujeres, ¿verdad? 2 mujeres embarazadas, ¿ve? Están embarazadas. Una está embarazada de la voz de aclamación, que era Elizabeth, pero la otra está embarazada de la voz de arcángel, que era María. Amén. Ambas están embarazadas. Muchos más dicen: no, hermano, que eso no, pero el hermano Braja dice: desde Génesis hasta Apocalipsis la mujer representa una iglesia. ¿Ve? Y vemos que María, ¿verdad?, visita a Elizabeth, y vamos a leer ahí en Lucas 1:39, ¿verdad? Y el niño salta, ¿ve? La voz de aclamación saltó cuando escuchó la voz de arcángel, porque la voz de arcángel es resurrección. Eso es lo que es la voz de arcángel. ¿Y quién es la voz de arcángel? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ve? La voz de aclamación, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. No podemos decir que la voz de aclamación era William Barrio Braga. No, la voz de aclamación era nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién? En William Mario Braga. ¿Sí o no? La voz de arcángel, ¿quién es? El mismo Señor Jesucristo, pero en una novia. Allá estuvo la voz de aclamación en un cuerpo singular, ¿ve? En un profeta. Ahora la voz de arcángel es un cuerpo plural, es un misterio, ¿sí o no? Entonces, Lucas 1:39, ¿verdad? Y leemos ahí, dice: María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Y exclamó a gran voz y dijo: bendito. Dice: y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, ¿ve? Y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Porque se me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mi oído,
La criatura saltó de alegría a mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Amén. ¿A través de quién? Del profeta Isaías. Amén. Amén. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Amén. Amén. Entonces, el hermano Braja dice en la página 256 de Casamiento y Divorcio, él dice: Dios rechazó a los luteranos porque no se quisieron impregnar de la palabra. Dios rechazó a los metodistas porque no se quisieron impregnar de la palabra. Dios rechazó a los pentecostales porque no se quisieron impregnar de la palabra. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos que la iglesia, hubo un tiempo que la iglesia estuvo embarazada de la voz, ¿de qué? De la voz de aclamación. Elizabeth estuvo embarazada de la voz de aclamación que representa una iglesia, una mujer, ¿verdad? María estaba embarazada de la voz de arcángel, ¿sí o no? ¿Ve? Ahí vemos que son sombras y figuras. ¿Ve? De Génesis hasta Apocalipsis, las hijas, primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice que las mujeres obedientes son hijas de Sara. ¿Quiénes eran hijas de Sara? Rebeca, Ruth, Estel, Abigail, Débora, Séfora, Ana, Hulda, María, Ra, todas las mujeres obedientes son hijas de Sara, ¿sí o no? Sara representa la novia, Sara representa la mujer obediente, ¿ve? Mientras que las iglesias desobedientes representan ¿a quién? A Jezabel. Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de la ramera, tiene hija. Y Apocalipsis 2:20 dice, y a sus hijas heriréis de muerte. Sabemos que son hijas, porque la iglesia católica tiene hijas. ¿Quiénes son hijas de la iglesia católica? ¿Quiénes eran hijas de Jezabel? Atalía, la mujer de Lot, la reina Bati, Dalila. Todas las mujeres desobedientes fueron hijas de ¿quién? De Jezabel. Todas las mujeres obedientes son hijas de ¿quién? De Sara. Amén. Amén. La novia representa a Sara, Rebeca, Rúa, Estel, Abigail, a todas esas mujeres obedientes. Amén. Amén. Entonces, la voz de arcángel del octavo día, después de las 7 edades, ¿verdad? Sabemos que la venida del Señor son 3 etapas. Voz de aclamación a través de un profeta, ¿verdad? Voz de arcángel a través de la novia y el sube acá, que es el mismo Señor. Debemos de saber que voz es un mensaje. Amén. La voz, por eso hay 2 voces nada más en 1 Tesalonicenses 4:16, 2 voces. ¿Ven? No hay 3 voces, ¿verdad? El otro es el sube acá. Voz es un mensaje. La voz de Dios es un mensaje. Amén. Por eso él dice en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Amén. Entonces, el octavo día, la voz de arcángel y el octavo día, ambos representan ¿qué? Eternidad, resurrección. Amén. Amén. Por aquí escribí algo en lo natural de lo que es el octavo día, ¿verdad? En lo natural. ¿Cómo el ser humano ve el octavo día en lo natural? Dice el octavo día bíblico, ¿verdad? Esto es en lo natural. O sea, son personas religiosas escribiendo esto. No voy a hermanorar. Fueron religiosos, escucho lo que dicen ellos. El octavo día bíblico simboliza un nuevo comienzo. Después de las edades, ¿verdad? Hay un nuevo comienzo, porque el hermano Braja dice, la Biblia se me hizo un libro nuevo. Amén. ¿Ve? El octavo día bíblico simboliza un nuevo comienzo. ¿Ve? Simboliza ¿qué? La resurrección. ¿Ve? La generación espiritual, la eternidad. Eso representa el octavo día. ¿Ve? Dice, marcando el inicio de siglos, ¿ve? superior tras la finalización de la semana del número 7. 7 días representan la
culminación del plan de Dios y el paso a la nueva creación, la vida eterna. Amén. El octavo día, ¿verdad? Eran incircuncidados. Génesis 17:12, el Señor le dijo al padre de la fe, Abraham, al octavo día incircuncida al esclavo, al libre, a todo, que era figura o sombra. El hermano Braja dice, allá era en el propicio, en el cuerpo, hoy en el corazón. Hoy incircuncisa Dios a su pueblo, a sus hijos, ¿a dónde? En el corazón. Proverbio 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mi camino. ¿Cuál camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Génesis capítulo 17, verso 12. Y de edad de 8 días será incircuncidado todo varón entre vosotros, por vuestra generación, el nacido en casa, el comprado por dinero, en cualquier extranjero que no fuere de linaje, debe ser incircuncidado, el nacido en casa, el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, pacto perpetuo. Amén. Entonces, hoy Dios está incircuncidando a su pueblo, a sus hijos, en el corazón. Ahí es donde Dios está incircuncidando. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el octavo día, ¿verdad?, eran incircuncidados. Si leemos Génesis 17, verso 24, dice, y era Abraham de edad de 99 años cuando fue incircuncidado a la carne de su propucio, la carne, ¿ves? Fue incircuncidado. Hoy, el hermano Braja dice, la incircuncisión, ¿verdad?, era una sombra del Espíritu Santo, ¿ves? Por eso que después de las 7 edades entra el ser eterno, entra el octavo día, entra la piedra de corona. Amén. Después de los 7 mensajeros aparece la piedra de corona. Tenemos la estatura de un varón perfecto, ¿sí o no? Apocalipsis 2:1, Dios ha enviado 7 mensajeros. Apocalipsis 1:20. Las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. De ese después de Cristo. Del 53 al 170 el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, 170 al 312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín, Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, ¿sí o no? Amén. La edad de la Odisea comenzó en 1906, terminó en 1963. El hermano Branham nació en 1909, partió en 1965. Amén. Amén. Todo mensajero viene al final de la edad. Todo mensajero. Dios ha enviado 7 mensajeros, ya los 7 mensajeros se fueron. Ya Dios se llevó los 7 mensajeros. Ya Dios se llevó el cuarto Elías. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita, cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17, dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5, aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién fue el cuarto Elías? William Mario Branham. ¿Quién fue Lucas 17:30? Jesucristo.
Jesucristo era un profeta, la manifestación del Hijo del Hombre. Ezequiel 33, 1 y Ezequiel 3:1 dice, profetiza hijo de hombre. Hijo de hombre eran los profetas, amén. Por eso el Señor, el primer mensajero del apóstol Pablo dice, en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo a Jesucristo mismo, amén. Entonces, octavo día, ¿ve? Octavo día, después del 7 que viene, el octavo, pero muy poco se reconoce el octavo. ¿Ve? El octavo es la resurrección, por eso hemos titulado el mensaje La voz de arcángel y el octavo día, porque ambos, ¿verdad? Ambos son eternidad. Ambos son eternidad, porque la voz de arcángel es la resurrección. Lucas 2:21, el Señor fue circuncidado al octavo día. Lucas 24, el Señor resucitó al octavo día. Él resucitó un domingo. El domingo representa ¿qué? La resurrección. Cada vez que nosotros venimos el día domingo, venimos a celebrar la resurrección. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él resucitó, usted y yo también resucitamos. ¿Sabía usted eso? Amén. Lo dice el apóstol Pablo, el primer mensajero, y lo dice el último mensajero. Dios abre las edades con un profeta, que fue el apóstol Pablo, y cierra las edades con un profeta, que fue el hermano William Mario Branham. Los demás fueron reformadores. Dios no trajo esta vez un reformador, Dios trajo un restaurador. Amén. O el 2:25, restauraré lo que comió el pulgón, el saltón, la langosta. ¿Ve? Estos 4 insectos. ¿Ve? El pulgón, el saltón, la langosta, ¿y cuál es la otra? 4, ¿sí o no? ¿Ve? Dios trajo un restaurador. Amén. Amén. Por eso Mateo 17:11 dice, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mateo 17:12 dice, a la verdad Elías ya vino y no le conocieron. ¿Quién es el tercer Elías? Pero después habló del cuarto Elías. Amén. Porque el quinto Elías en Apocalipsis 11:6 es para Israel. El quinto Elías es para Israel. Amén. Amén. Entonces él es Dios en simplicidad, Dios en humildad. ¿Ve? La estatura de un varón perfecto tiene 8 etapas. ¿Ve? Tiene 8 etapas, porque después de las edades, ¿verdad? Que viene el Espíritu Santo. Cada uno de los mensajeros trae una virtud. Pablo, fe. ¿Ve? Pablo, fe. Irineo, virtud. Martín, ciencia o conocimiento. Colombo, templanza. Martín Lutero, paciencia. Wesley, temor de Dios, la edad de Filadelfia. Y el hermano Branham, amor fraternal. Pero después del amor viene el Espíritu Santo y después viene la piedra de corona. ¿Quién es la piedra de corona? William Soto Santiago, Félix Cocú, ¿cuántos se han puesto ahí? No, la piedra de corona es nuestro Señor Jesús. Hechos 4:11, este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, la cual ha venido a ser cabeza y ángulo. Cabeza en 1963, ángulo a la estatura de un varón perfecto. Amén. Entonces, la voz de arcángel y el octavo día, ambos representan resurrección, ambos representan eternidad. A voz de arcángel, resurrección. ¿Ve? La iglesia se embarazó, estuvo un tiempo embarazada de la voz de aclamación, pero hoy la iglesia está embarazada ¿de qué? El cuerpo de Cristo está embarazado ¿de qué? De la voz de arcángel. Efesios 4:11. El mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros ¿qué? Pastores, ¿sí o no? El mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas,
a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro. ¿Para la perfección de quién? De los santos. ¿Quién está perfeccionando hoy a la novia? Cristo a través del ministerio quíntuple. Efesios 4:11, ¿verdad? Y Efesios 4:12, ¿sí o no? Efesios, vamos a leerlo, yo me equivoco, pero la palabra no se equivoca. Efesios 4:11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos hoy? La divina pastora, la chinita, la Virgen del Carmen, la Virgen del Valle, la Virgen de San Andrés, José Gregorio Hernández, Guacaipuro, el Negro Felipe, María Leonza. ¿Quiénes son los santos? Los santos son el pueblo de Dios. Y dice, sé santo porque yo soy santo, ¿sí o no? Verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que debemos entender es que la voz de aclamación estuvo en un profeta. Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 18:4, Apocalipsis 22:9, Amos 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Mateo 10:41, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, bendición de profeta, recibirá. Segundo libro de Crónica 20:20, Josafat dijo, crea Jehová y a su profeta y será prosperado. Proverbio 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Hemos recibido la bendición más grande. ¿Y qué es la bendición más grande? Un profeta. Amén. ¿Sí o no? Era Cristo en un profeta. Ahora nos toca entender que es Cristo en un cuerpo místico, un cuerpo misterio, como dice el apóstol Pablo aquí. Amén. Vamos a leer Efesios, ¿verdad? De lo que es en Efesios, capítulo 2, verso, lo que representa la resurrección. Vamos a leer el capítulo 1, dice, y os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Vamos a leer el verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Verso 6. Justamente con Él nos resucitó asimismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Y justamente con Él nos resucitó asimismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están aquí en lugares celestiales? Amén. ¿Cuántos aquí estamos resucitados? ¿Qué vamos a resucitar? Estamos resucitados. Hay un mensaje del hermano Lara que dice que el rapto es pasado, imagínense. El rapto es pasado, tremendo. ¿Sí o no? Entonces, la voz de arcángel es resurrección. ¿Ven? Pero ahora, Pablo dice aquí en Efesios, el hermano Baja dice, ¿cuántos miembros tenía la iglesia de Éfeso? 12 miembros. Eso es lo que tenía la iglesia de Éfeso. Pero Pablo le habló de la resurrección. Pablo le habló de la predestinación. O sea, el hermano Baja dice, a los que Pablo le predicó la profundidad, fue a la iglesia de Éfeso. Eran un grupito pequeño, pero Dios le había dado revelación, bastante revelación. Mientras que a los otros Pablo no le podía hablar así. Pero los Efesios, Pablo le habló de predestinación, le habló de casamiento y divorcio, le habló de la unidad de Dios, le habló de la estatura de un varón perfecto. Por eso el hermano Braja dice en las edades, ¿verdad? Dice el hermano Braja, todo ministro, todo verdadero pastor, todo verdadero apóstol,
todo verdadero evangelista, todo verdadero maestro, todo el ministerio quíntuple, el verdadero, dice el hermano Braja, ¿verdad? Él se apegará, todo el ministro verdadero se apegará a lo que más, ¿ve? No será como Pablo, dice él, pero se apegará a la enseñanza de ¿quién? De Pablo, ¿sí o no? Se apegará a la enseñanza de Pablo, porque Pablo, ¿verdad?, es un hombre fiel a la palabra. Amén. ¿Ve? Y Pablo fue el que habló de 1 Tesalonicenses 4:16. Después Dios trajo un profeta y dijo 1 Tesalonicenses 4:16 son 3 etapas. Amén. 3 etapas. ¿Ve? Ese es 1 Tesalonicenses. Entonces, después de las 7 edades viene el ser eterno, que representa el octavo día. Es como hemos dicho, ¿verdad?, que el día que más se usa, el día que más usa el ser humano es el que menos aparece en el almanaque, porque el día de mañana no aparece en el almanaque. Pero nosotros el lunes decimos, mañana martes hago esto, mañana miércoles hago esto, mañana jueves hago esto, mañana viernes hago esto, mañana, ¿ves? Todos los días repetimos el día de mañana, pero si buscamos el día de mañana, no aparece. En la Biblia no aparece mañana. Perdón, en la Biblia sí aparece mañana, pero en el almanaque no aparece mañana. ¿Ves? Porque en Mateo 6, 25, 26, él dice, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Mirad las aves del cielo que ni ciegan ni siembra, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No afanéis diciendo qué comeremos o qué viviremos. ¿Ves? O diciendo qué comeremos, no afanéis, dice el Señor, por el día de mañana, porque su día trae su propio afán, ¿sí o no? Amén. Pero el octavo día muy poco se ve en la Biblia. ¿Ve? Muy poco se ve el octavo día en la Biblia, y muy poco también se ve la resurrección en la Biblia. ¿Ve? Por eso que después de la estatura de un varón perfecto, después de las 7 edades, ¿verdad?, viene el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos puede revelar que estamos en la voz de arcángel. Es el Espíritu Santo que nos puede revelar que estamos en la pie de corona. Es el Espíritu Santo que nos puede revelar que estamos en el octavo día. Es el Espíritu Santo que nos puede revelar que estamos en la edad de la novia, en la edad eterna, ¿sí o no? Eso lo dice el hermano Braja en el mensaje de cuentas regresivas. Dice, hablando del medio de transporte, Lutero representó la carreta, Wesley representó el vehículo. El hermano Braja dice, lo natural tipifica, es un tipo de lo espiritual. Cuando Lutero estaba predicando, ¿verdad?, apareció la carreta. Todo el mundo quería una carreta. Pero viene Henry Ford, saca el vehículo, pero Dios trajo a la escena Juan Wesley, ¿ves?, representando a Juan Wesley, el vehículo. Pero Dios no se queda, el hombre natural no se queda y Dios tampoco. Vinieron los hermanos Gris, sacaron el avión. Dios trajo a los pentecostales, ¿sí o no? Amén. Dios trajo a los pentecostales, pero Dios no se quedó ahí. ¿Ve? El avión sube, pero tiene que bajar, aterrizar a tierra, pero estamos en el tiempo del astronauta, amén. Astronauta espiritual. Por eso Pablo dice que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un tiempo muy avanzado. Amén. Por eso predicamos el mensaje, así como la revelación y la ciencia está avanzada, ¿sí o no? Amén. Entonces vemos que el primer mensajero del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 3 dice que por revelación nos fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Dice, leyendo lo cual poder entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5, Efesios 3:5, vea lo que dice Pablo, dice, misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Por eso Pablo en Gálatas 1:11 y 12 dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 16, verso 17 le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos.
El ministerio quíntuple es un instrumento en las manos de Dios, pero el ministerio quíntuple no le puede dar revelación a nadie. Ningún hombre le puede dar revelación a otro hombre. Por muy sabio, por muy elocuente, por muy mucha educación que tenga, por mucho que no le puede, tiene que ser Dios. Por eso que para nosotros poder entender la voz de Arcángel, poder entender el octavo día, tiene que ser Dios dándonos revelación. Más, si no tenemos revelación, no lo vamos a entender. Que hay muchos hermanos que ya están predicando la voz de Arcángel sin darse cuenta, porque la voz de Arcángel, ¿quién es la voz de Arcángel? La piedra de corona. ¿Quién es la piedra de corona? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el octavo día? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la edad eterna? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién? En una novia. Amén. Hijo de hermano Branham, muchos mensajes de hermano Branham, todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su iglesia. Amén. 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 Lo dice el hermano Branham, dice allá en Génesis que era, ambos se llamaban Adán. Génesis 2.21, 2.22, 2.23, Dios hizo caer un sello profundo sobre el primer Adán cuando se la presentó. ¿Ve? Adán no dijo Adán dijo esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada Isha, que significa varona, ¿sí o no? Amén. En el segundo Adán, San Juan 19, 33, Dios hace caer un sueño profundo, figura de la muerte, ¿sí o no? Simbolismo de la muerte. Cuando el ser humano muere todos los días usted y yo morimos, cuando caemos bien rendidos, es figura de la muerte. Los que no roncan, porque vemos uno que roncamos durísimo. Pero los que no roncan, ¿verdad? La gente lo mira y dice, ay, ¿será que te pareciera que estuviera muerto? Cuando alguien muere, ¿verdad? Y lo miran en el ataúd y se ve, murió como si estuviera dormido. Porque la muerte es un simbolismo. El sueño es un simbolismo de la muerte. ¿Sí o no? Por eso los cristianos no mueren, los cristianos duermen. Y el que está durmiendo, alguien lo va a llamar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, la voz de Arcángel y el octavo día tiene que ser única y exclusivamente por revelación. Amén. Aquí hay muchos ministros que están predicando la voz de Arcángel sin darse cuenta. Porque ya cuando un ministro predica la piedra de corona, predica el octavo día, predica la de la novia, eso representa ¿qué? Resurrección. ¿Ve? Resurrección. Por eso en San Juan 11:25 él dijo, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección. Él no dijo, yo voy a hacer, yo voy a resucitar ya, no, él dijo, yo soy la resurrección. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿sí o no? Amén. Si él es la resurrección y él está en mí, yo soy la resurrección. Amén. ¿Sí o no? San Juan 14:3, me tomaré a mí mismo. ¿Quién es el mismo? La palabra. Amén. Allá en el principio, ¿verdad? Era la carne, ella no se llamaba ella se llamaba Adán. Génesis 5, los ambos se llamaban Adán. Ella era carne de su carne, hueso de su hueso, y será llamada Isha, ¿sí o no? Aquí el segundo Adán, si él es el verbo, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si él es el verbo, la novia es la palabra. Y el verbo y la palabra son lo mismo. Amén. 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 Pero tiene que ser Dios revelándose. ¿Ves? Misterio que en otros tiempos no fue dado, es en este tiempo. Entonces el hermano Braja dice, Dios es una continuidad. Lo dice el hermano Braja y dice, y el Espíritu Santo, otro mensaje dice el hermano Braja, el Espíritu Santo sin emoción, sin saltar, sin brincar. ¿Ves? El hermano Braja dice, me siento religioso, pero en una parte dijo, el Espíritu Santo sin emoción. Por eso que muchos hermanos no pueden ver que la edad de la Odisea terminó. Amén. Que la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Eso lo dice el hermano Braja en el mensaje de los sellos, página 230. El hermano Braja dice: la edad de Salvi, hay muchos mensajes, dice la edad de Salvi son los luteranos. Si buscamos la palabra luterano en la Biblia, no la vamos a conseguir. La edad de Filadelfia son los metodistas. La edad de la Odisea es la organización pentecostal, ¿sí o no? Amén. Entonces, hay muchos ministros de este mensaje que dicen la edad de la Odisea es el global, la edad de la Odisea es la empresa, la edad de la Odisea es la bombona, la edad de la Odisea no, la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Romanos capítulo 3, verso 4, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre
falsas, ¿sí o no? Amén. Es lo que dice la Biblia y lo que dice el mensaje, ¿sí o no? Amén. ¿Ve? Ya uno empezó a hablar de la voz de arcángel. Bueno, muchos hermanos me han llamado y me han enviado y otros me han regalado mensajes, hermano, tómele, hermano, se desvía, hermanito. Y yo, hermano, yo no estoy desviado. Hermano Raja predicó un mensaje, el filtro de un hombre que piensa. El hermano Raja dice, filtre todo por la palabra. Amén. Y por el mensaje que Dios ha traído, ¿sí o no? Amén. Si no cuadra, lógicamente es del diablo. Hemos tenido muchos ismos en el mensaje, ¿ve? Muchos ismos, muchas sectas. ¿Ve? Están los brahamistas, están los William Soto Santiago, están los de Félix Cocú, están los de Retorno, están así sucesivamente. ¿Ve? Se han desviado. Pero cuando hablamos de la voz de arcángel, no la estamos hablando de que ya al final, no estamos diciendo que los muertos en Cristo ya resucitaron, no estamos diciendo que nuestros cuerpos han sido transformados, no estamos hablando del hundimiento en California, no estamos hablando de 30, 40 días duraremos, de eso no estamos, esa es la voz de arcángel al final, es la voz de arcángel al final, porque la voz de arcángel ahorita está en un mensaje, está en un cuerpo místico, que eso es inaceptable. Muchos hermanos dicen, no hermano, soy inaceptable hermano, ¿cómo usted va a decir que estamos en la... No, se lo digo yo, se lo dice la palabra, dice la Biblia. Porque si el hermano Braja fue la voz de aclamación, si vamos a buscar la Biblia, ¿verdad? Si nos vamos a poner como las denominaciones, que las denominaciones cuando uno predica y uno le dice el pecado original fue el sexo, ellos le dicen a uno, buscame en Génesis. Buscame en Génesis donde dice que Dios dijo que el pecado original fue el sexo. No lo va a decir porque Dios sigue hablando por parábola. Amén. Dios sigue hablando por símbolos, ¿sí o no? La Biblia se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente, pero si Dios no nos muestra la revelación no la vamos a entender. Porque el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:6, dice, somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Amén. Si tenemos la tablet, tenemos los 1200 sermones en letra, lo tenemos en chip, lo tenemos en pendrive, lo tenemos en la computadora, lo tenemos en el teléfono, pero si no lo tenemos en el corazón no tenemos nada. Amén. De contrario a Abel, porque Abel no tuvo nada de eso, Abel no tuvo una Biblia, Abel no tuvo pendrive, no tuvo chip, Abel lo que tuvo fue revelación. Amén. Hebreos 11:4. Por fe. ¿Qué fe? Revelación. Por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Amén. Amén. ¿Qué fe? Revelación. ¿Ve? Abel no tuvo chino, no tuvo pendrive, no fue una escuela, no fue teólogo, no fue erudito, no fue dramático, no fue nada de eso. Abel lo que tuvo fue revelación. Abel vio Apocalipsis 13:8 cuando aún no había sido escrito, porque Abel llevó un cordero. Amén. Amén. Apocalipsis 13:8 dice, adoraron a la bestia, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del cordero. Amén. Amén. Entonces, para nosotros poder entender la voz de arcángel, ¿verdad? Que ya muchos hermanos predican sobre el octavo día porque lo pudieron ver, porque espiritualmente oír es entender. Amén. Y ver es entender. Por eso en Mateo 13 dice que Dios le hablaba por parábola. ¿Por qué? Porque dice, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Amén. En las edades, el que tenga oído oiga. ¿Sí o no? Era un mensaje plural. Apocalipsis 2:1 escribe al ángel. Apocalipsis 2:1. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel. Apocalipsis 3:22, 3:14, perdón, Apocalipsis 3:14 escribe al ángel, ¿sí o no? Pero no se quedaba singular, pasaba plural. Ya Apocalipsis 2:7 ya no dice escribe al ángel, ya dice el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Apocalipsis 2:11, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13,
El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oír es entender. Y ver espiritualmente es entender. Oír, la palabra oír y ver espiritualmente es entender. ¿Por qué? Porque en Mateo 13:16 dice, bienaventurados vosotros porque veis, y bienaventurados vuestros ojos porque veis, y vuestros oídos porque oyen. Amén. Porque oímos y vemos cosas espirituales. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amén. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas? La revelación, las profundidades que Dios está trayendo para el tiempo del fin. Amén. Amén. Dios ha dejado el mejor vino. ¿Qué es vino? Revelación, estimulación, ¿sí o no? Amén. ¿Ve? En la boda de Caná, San Juan 2:8, maestro de Sara dijo, qué raro que este hombre dejó el mejor vino de último. ¿Qué es de último? Zacarías 7:14, sino que a caer la tarde habrá luz para un pueblo con perfección profética, ¿sí o no? Un pueblo que ha creído un profeta. Amén. Un pueblo que creyó la voz de aclamación, pero ahora está creyendo la voz de arcángel, que es el mismo Cristo, no es otro, que es el mismo libro, ¿sí o no? Apocalipsis 10:7 era Cristo en un profeta. Apocalipsis 10:8 es Cristo en la novia. Amén. La voz que oí del cielo, Apocalipsis 10:8. Apocalipsis 10:1 al 7 era Cristo en un profeta, voz de aclamación. Apocalipsis 10:8 al 11, voz de arcángel. La voz que oí del cielo, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito. Y él me dijo, toma, cómelo y te amargará en el vientre. Pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido amargó en mi vientre. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Amén. ¿Quién está haciendo eso? Cristo. ¿Pero Cristo en quién? En la novia. Amén. Por eso el hermano Branham decía, cuando la novia sepa quién es la novia, la palabra. Amén. ¿Ve? ¿Quién es la novia? La palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia. Amén. Amén. Entonces, el octavo día aparece de Génesis hasta Apocalipsis. El Señor descansó, ¿verdad? El Señor descansó al séptimo día, ¿sí o no? Amén. Séptimo es consumación. ¿Ve? Pero el octavo día representa ¿qué? Un nuevo comienzo, un nuevo pacto, comienzo, eternidad, ¿sí o no? Génesis capítulo 2, verso 1, y fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Amén. Él descansó el séptimo día, ¿sí o no? Amén. Allá lo descansó solo en Génesis, pero esta vez el séptimo milenio lo va a pasar ¿con quién? Con su novia. Amén. Amén. El mundo tiene 6.000 años, viene el 7.000, pero el 7.000 es 1.000 años, Apocalipsis 20:21. 1.000 años con su amada. Amén. Amén. La luna de miel, ¿sí o no? Amén. Primera de Tesalonicenses son 3 etapas: voz de aclamación a través de un profeta, voz de arcángel a través de una novia, y el sube acá son las cenas de las bodas del Cordero, ¿sí o no? Amén. 3 etapas, el mismo Señor, no es otro, es el mismo Dios, ¿sí o no? Amén. Entonces el Levítico capítulo 12, verso 3, hablando del octavo día.
Levítico. Capítulo 12, verso 3. Y al octavo día se circuncidará al niño. Amén. Y al octavo día se circuncidará al niño. ¿Sí o no? ¿Ve? ¿Por qué? Porque después de 7 días veniera el ser eterno. ¿Ve? Octavo día. Leemos en Crónica. Segundo libro de Crónicas 7:9. Segundo libro de Crónicas 7:9. Al octavo día hicieron solemne asamblea porque había hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Amén. Al octavo, después de las 7 edades que viene el primero. Si no lo quieren llamar 8, llámenlo primero. 7 más 1, como decía el hermano Ranulfo Rodríguez. 7 más 1, 8. Dios nos está regresando a la eternidad. Amén. ¿Ve? Octavo día representa eternidad. Voz de arcángel representa eternidad, porque el Señor dijo: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Entonces ahí está. Levítico 14:10. Amén. Levítico 14:10. Dice: y el día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de alfa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un lobo de aceite. Amén. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Amén. Mateo 25, ¿verdad? Dice: habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 fatuas. La prudente tiene aceite y la fatua no tiene aceite. Amén. Dijimos Levítico 15:14. Levítico 15, verso 14. Y al octavo día tomará 2 tortolas o 2 palominos y vendrás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y lo dará al sacerdote. Amén. Al octavo día era purificación. El octavo día representa un nuevo comienzo. Octavo día representa eternidad. Octavo día representa pacto, ¿sí o no? El octavo día y la voz de aclamación. ¿Qué es la voz de aclamación? Eternidad. Después de los 7 mensajeros, ¿quién entra a la escena? El ser eterno. Entra a la escena el octavo día. Entra a la escena voz de arcángel. Entra a la escena el primer día, porque él es el alfa y el omega. Apocalipsis 1:8, ¿sí o no? El principio y el fin, el que era y el que es y el que ha de venir. Ya él está aquí. ¿Cómo está aquí? Como la palabra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. San Juan 20:26. San Juan 20:26. San Juan 20:26. Dice: 8 días después estaba otra vez su discípulo dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a la puerta cerrada y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Amén. 8 días después, ¿ve? Se le apareció a quién? A Tomás. El 8 es eternidad. ¿Ve? Voz de arcángel es eternidad. ¿Sí o no? ¿Qué es la voz de arcángel? Un mensaje. Esa es la voz de arcángel. ¿Ve? Voz de arcángel es Cristo en un cuerpo. ¿Ve? Cristo resucitará a los 144,000. Los va a resucitar natural y los va a resucitar espiritual. Dice en Oseas 6:2, dice: después de 2 días le daré vida y al tercer día ¿qué? Lo resucitaré. Ya Dios tiene 2000 años lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. Estos no son días literales, estos son días simbólicos. Segunda de Pedro 3:8 dice: para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Salmo 94 dice: para Dios un día, 1000 años es como el día de ayer que pasó, ¿sí o no? Amén. Día simbólico. Dios tiene 2000 años lidiando con Israel, con disturbios políticos y guerra. Dios entra a lidiar con Israel, dice
¿Quién va a resucitar? ¿Verdad? Porque es inaceptable. Es inaceptable que Dios hoy esté en un cuerpo místico, ¿verdad? Como voz de arcángel. Eso es inaceptable para que no tenga revelación de que no la ha visto. No. Eso no puede, hermano, no podemos estar en voz de arcángel. Jamás podemos estar en voz de arcángel. Jamás, eso es inaceptable. No diga eso, hermano. Hermano, me han regalado, hermano, mire, tome, lea este mensaje, hermano, lea este, hermano, mire, tenga cuidado, no se desvíe, hermanito, cuidado, esos espíritus. No pueden entender, hermano. O sea, 6:2 dice, después de 2 días le daré vida, y al tercer día lo resucitaré. ¿Y quién viene ahí? Cristo velado en 2 profetas. ¿Cómo es eso que Dios lo va a resucitar? ¿Ah? Dios lo va a resucitar porque Él es la voz de arcángel. Él es la resurrección. Ya Dios a nosotros nos resucitó. ¿Cómo Dios nos resucitó? Estábamos muertos en delitos y pecados. Porque Él es la resurrección. ¿Sí o no? Gálatas 2:20, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Sí, hermano, ese hermano dice cuando él anduvo allá en Éxodo 13:21, era Dios con nosotros, dice el hermano Brás. Cuando en Mateo 1:23, una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿sí o no? Pero el hermano Brás dice, hoy no es Dios con nosotros, hoy es San Juan 14:20. En aquel día, ¿cuál es el día? Hoy es el día. Amén. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Allá era Dios sobre nosotros. Cuando Él vino aquí en forma humana, en carne, era Dios con nosotros. Pero hoy es Dios dentro de nosotros. Amén. Amén. ¿Cuál es el día? Hoy es el día. Amén. Hoy es el día de la novia. Amén. Amén. Hoy es el día de la voz de arcángel. Hoy es el día del 8º día. Amén. Amén. Que es lo mismo. El 8º día aparece de Génesis hasta Apocalipsis. Pero muchos no lo pueden ver, no lo pueden entender. ¿Sí o no? Después de las 7 edades entra el ser eterno. Después de las 7 edades desciende el Señor. Ese cuerpo de la voz de aclamación nació en 1909, que fue el hermano Brás. Amén. Pero partió en 1965. La plenitud de la voz de aclamación comenzó en 1963. Muchos hermanos dicen, no hermano, la edad de la Odisea no ha terminado, porque la edad de la Odisea termina con el rapto, pero ¿cuándo comenzó el rapto? ¿Sí o no? Amén. ¿Cuándo comenzó el rapto? El rapto comenzó en 1963, cuando Dios le reveló todos los misterios al 7º mensajero, cuando en el río Hoy, 1933, el Señor le dijo, así como Juan el Bautista precursó mi primera venida, tu mensaje será el precursor de mi segunda venida. Amén. Amén. ¿Cuándo se cumplió eso? 1963. Dios le revela los 7 sellos al hermano William Mario Branham. Le revela todos los misterios. Amén. Amén. Y se cumple Apocalipsis del 1 al 7. Se va el hermano Branham. Ya no es voz de aclamación, ya es voz de arcángel. Amén. 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 Que es inaceptable. Hermano llamando, hermano, tenga cuidado con ese espíritu. Usted no puede estar haciendo eso, diciendo que estamos en la voz de arcángel. Eso es inaceptable. Hermanito, lea el mensaje tal, hermano. Están preocupados y eso se le agradece, pero cuando Dios le da una revelación a uno, no tiene que decirlo, hermano. Amén. Como dijo Pedro allá cuando le dieron esa paliza, ¿verdad? Allá en Hechos. Los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, porque la mayoría dice los hechos de los apóstoles, no, los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Los hechos del Espíritu Santo en William Mario Branham. Los hechos del Espíritu Santo en una novia. Amén. ¿Sí o no? Amén. Es así, hermano. Es una revelación. Pero esa revelación con tanto mismo que hay en el mensaje, ¿verdad? Tenemos que filtrarla. Si no está conforme a la Biblia y conforme al mensaje, ¿ves? Pero también hay que tener mucho cuidado porque los hermanos dicen, hermano, no diga eso no yo el hermano Branham, pero estaríamos como las denominaciones que cuando uno sale a evangelizar le dice, dígame en qué parte de la Biblia dice que Eva tuvo sexo con el diablo. No, así más nunca se lo va a decir. Dios habla por parábola.
La Biblia sabemos que el simbolismo de actos sexuales es conocer. Génesis 4:1 conoció a Adán a su mujer y dio a luz. Desnudez, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Si en Génesis 2:25 dice ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y en Génesis 3:10 Dios le dice, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Dios no le estaba diciendo eso, porque Dios sabía que estaban desnudos, ¿sí o no? Amén. Dios lo que le estaba diciendo era, ¿quién te enseñó a tener acto sensual? Desnudez, la Biblia es acto sensual. Lean Levítico 18:6. ¿Ves? No conocerá la desnudez de tu padre, de tu madre, de tu tía, de tu abuela, de tu prima, de tu hermana. No conocerá acto sensual. Desnudez en la Biblia es acto sensual. ¿Sí o no? Entonces, así hay muchos hermanos. Dice, no, hermano, pero dígame en qué parte el hermano Braja dice que la novia va a ser la boda. Que diga así. No. Porque Dios, el mismo hermano Braja dice, Dios le habla a la novia entre líneas. Amén. ¿Sí o no? Amén. Y le hables por revelación. Amén. Es como si yo le dijera a los hermanos, búsquenme en qué parte de la Biblia dice que el hermano Braja iba a ser la voz de aclamación. ¿Dónde aparece eso? Si Pablo no dijo nombre, Pablo dijo en 1 Tesalonicenses el mismo Señor, con voz de aclamación. Pero ¿por qué nosotros sabemos que el hermano Braja fue la voz de aclamación? Por el mensaje que él trajo. Amén. El mensaje rapto, el hermano Braja dice, la voz de aclamación es un mensaje, ¿sí o no? Y el rapto, dice el hermano Braja, el rapto es una revelación. ¿Pero para quién? Para la novia. Los demás que no vea, bate que está unidad pesado, hermanito, cuidado con ese espíritu, tenga cuidado, me ha regalado un mensaje y todo. Un hermano me regaló un mensaje que yo le leí del hermano Oscar Galdona. El mensaje se llama ¿cuál revelación debemos de buscar? Por el hermano Oscar Galdona. Y aquí el hermano Oscar Galdona habla de muchos ismos, habla de William Soto Santiago, de los brahamistas, decía el hermano Galdona hablando de la cesta que viene en el mensaje, pero no las dice, el hermano no las nombra, sino que ya uno sabe. Y dice ¿qué revelación debemos de buscar? Lógicamente, una revelación verdadera, como dice Pablo en Gálatas 1:8, ¿verdad? Pablo dice, si aún a nosotros, un ángel del cielo nos predicó un evangelio diferente que está aquí, sea anatema, sea maldito, ¿sí o no? Si ese mensaje, ¿verdad?, no cuadra con la Biblia y con el mensaje que el hermano Braja trajo, lógicamente es del diablo. Pero si está cuadrando conforme a la Biblia y conforme al mensaje, eso es de Dios. Amén. De Dios, sabemos que eso no es un secreto para nadie. Todos los ismos que hay en el mensaje, eso no es un secreto. Y cada día salen más. Pero la novia se mantendrá con la palabra. Amén. ¿Sí o no? La novia se mantendrá con la palabra. Hermanos Galdona predicó un mensaje, la revelación ofende y escandaliza. ¿Sí o no? Amén. ¿Ve? La revelación ofende y escandaliza. Cuando no tenemos revelación nos ofendemos y nos escandalizamos. Eso significa la palabra inaceptable, significa ofensa. Significa que no podemos aceptar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios va en continuidad. Por eso el hermano Braja dice, el hombre cree lo que Dios hizo, el hombre cree lo que Dios va a hacer, pero no está creyendo lo que Dios está haciendo. Amén. 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 Y Dios está actuando, Dios sigue actuando. Amén. Así como la ciencia ha avanzado, Dios también ha avanzado. Amén. Proverbios 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena, ¿sí o no? Dios trae un profeta para que un pueblo avance, pero ese profeta Dios se lo llevó en 1965 y quedó un pueblo con percepción profética. Porque, ¿qué era Sara? ¿Qué era Abraham el profeta? ¿Qué era Sara la profecía? ¿Sí o no? Para este tiempo, Génesis 18, el Señor dijo, para este tiempo vendré y visitaré a Sara. ¿De qué estaba embarazada Sara? De la palabra que representaba Isaías, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Hermano Braja dice, Isaías representó a nuestro Señor Jesucristo. Isaac representó a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rebeca representaba a la novia. ¿Sí o no? Amén. Son figuras, son sombras, pero hoy son realidades. Amén. Amén. Entonces, ¿qué era Isaac? Profeta. ¿Qué era Rebeca? La profecía. Que iba a traer Rebeca a Jacob y a Saúl. ¿Sí o no? Que eran profecías, eran naciones. ¿Sí o no? Pero siempre se ve el profeta, no se ve la profecía. ¿Qué era Isaías? Isaías era el profeta. ¿Quién era la profecía? María. ¿Sí o no? Y todos los profetas traían profecía ¿a quién? A Israel. Amén. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hermano Braja? El profeta, ¿dónde aparece William Mario Braja? Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Apocalipsis 3:14, Mateo 17:11, Apocalipsis 18:4, Apocalipsis 22:9, Apocalipsis 10:7.
¿Ve? Y así va a aparecer hermano Braja, ¿verdad? Por toda la Biblia. Pero ¿dónde está las escrituras? ¿Dónde está? Si el hermano Braja fue el profeta, ¿dónde está la profecía? Amén. Porque fue la voz de aclamación. ¿Qué trajo la voz de aclamación? Profecía. ¿De qué? De la voz de arcángel. Amén. ¿Qué es la voz de arcángel? Cristo. ¿Qué era la voz de aclamación? Cristo es un profeta. ¿Qué es la voz de arcángel? Cristo era un profeta. Amén. Amén. Cristo en una novia, perdón. Cristo en una novia. ¿Sí o no? Un cuerpo místico. Pero se ve la voz de aclamación, pero es inaceptable la voz de arcángel. ¿Ve? Inaceptable se dio a Juan el Bautista. Pero María, ¿de qué estaba embarazada María? María estaba embarazada ¿de qué? De la resurrección. Él era la resurrección. Amén. Amén. La voz de aclamación duró 6 meses predicando que era Juan el Bautista. Le quitaron la cabeza, ¿sí o no? ¿Ve? Pero que después que quedó la voz de arcángel, ¿quién era la voz de arcángel? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí o no? ¿Ve? Hoy se va la voz de aclamación. ¿Quién queda la cena? Se va a fotografiar. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién es Él? La resurrección. Amén. ¿En dónde está Él? En nuestro cuerpo, ¿sí o no? Romanos 8:9. Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos capítulo 8, verso 9. Perdón, verso 11. Verso 11. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los, no me veo bien aquí, un poquito, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, porque mora en vosotros. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús mora en nosotros también, ¿quién es Él? La resurrección. Él es la resurrección. Él es la voz de aclamación, pero también Él es la voz de arcángel. Y Él sube acá. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es la voz de aclamación en un profeta. Él es la voz de arcángel en una novia. Y Él sube acá, es el mismo Señor. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué nos dice sube acá? Iremos a las bodas, iremos a la cena de las bodas del Cordero, ¿sí o no? Iremos a la cena, porque las bodas son aquí, amén. Amén. Iremos a la cena, ¿sí o no? Con nuestro Señor. Son 3 etapas, pero es inaceptable. La palabra inaceptable significa ofensa. ¿Sabía usted eso? Como predicó el hermano Cargaldón, la revelación ofende y escandaliza. Y eso significa la palabra inaceptable, ofensa, y nos escandalizamos cuando no tenemos revelación. Amén. Amén. Por eso él dijo en Mateo 11, 25, 26, 27, te alabo Padre, Creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar, porque es una revelación. Amén. Entonces, el octavo día, ¿verdad? Es eternidad. Y el octavo día, voy a aclamación. Y el octavo día, resurrección. Voy a aclamación, resurrección. En Pentecostés pasaron 7 sábados. Y entró el sábado número 8. 7 por 7, 49. ¿Ve? Entró Pentecostés, 50 significa octavo, entra el ser eterno, amén. ¿Ve? El ser eterno entra, no singular, sino entra plural, cae en 120 personas, ¿sí o no? Amén. Pero esto tiene que ser Dios, porque aún cuando busquemos mensajes, aún en la página 135 de orden, conducta y volumen, hermano Raja dice, si Dios tardara 50, 100 años más, la generación que vendría tendría más luz. ¿Qué es luz? Revelación. Amén. El hermano Raja dice en ese mensaje, mi papá visitaba en una camioneta modelo T a mi mamá. Si esto continúa, el ser humano se visitará en propicio. Ya el ser humano se visita ¿dónde? A la luna.
Pero el hombre acepta lo natural, pero lo espiritual ofende y escandaliza. No lo aceptamos. No. Eso es inaceptable. No, hermano, no estoy diciendo que estamos en la voz de Arcángel. Mire, hermano, soterrados, no hemos resucitado, nuestros cuerpos no han sido transformados, el hundimiento en California no se ha dado, los muertos todavía están en la... Todo eso sabemos que es así, amén, hermano, es que yo no estoy negando nada de eso. Nada de eso yo estoy negando. Yo estoy diciendo que la voz de Arcángel está la novia como un mensaje profundo. Que es la voz de Arcángel, la piedra de corona, el octavo día, le da de la novia, le da de eterno, le da del águila, le da de adoración. La unción del águila. Apocalipsis 4:7 dice que está la unción del león Pablo, la unción del buey Colombo, la unción del hombre de rostro de hombre Martín Lutero. Y la unción del águila, William Marruraja. Se va William Marruraja, ¿dónde queda la unción del águila? En la novia. Amén. Cuando la novia sepa quién es ella, ¿sí o no? Amén. Cuando la novia sepa quién es ella, ¿quién es la novia? La palabra. Amén. Amén. Entonces, el mensaje lo hemos titulado el octavo, la voz de Arcángel y el octavo, ¿sí o no? La voz de Arcángel del octavo día. Amén. ¿Por qué? Porque es una... Ya con esto estamos terminando, no da el tiempito, pero eso también es culpa de nosotros, ¿sí o no? Mateo 24:22 dice, si el tiempo no fuera cortado, nadie sería salvo. Así podemos decir como los católicos, por mi culpa. Por mi bendita culpa. Mateo 24:22. Si el tiempo no fuera cortado, nadie sería salvo. Más por causa de qué? De los escogidos. El tiempo es acortado. Amén. ¿Sí o no? Se la voz de Arcángel del octavo día. ¿Qué representa el octavo día? Resurrección, eternidad. ¿Sí o no? Volver al principio, volver a la eternidad. ¿Qué representa la voz de Arcángel? Resurrección, eternidad, ¿sí o no? Así. ¿Por qué? Porque estamos en la voz de Arcángel. No, hermano, diga eso, voz de Arcángel. Hermano, mire, lea este mensaje, hermano, lea este mensaje, hermano, lea. Mire, hermano, hermano, no diga que estamos en la voz de Arcángel. Eso no es así. Nos vamos a poner como los religiosos. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Cristo está aquí. ¿Sí o no? ¿Qué decían los escribas, los fariseos, los saduceos, los armenios de aquel día, las religiones de aquel día? ¿Qué decían? Cuando el Mesías venga, y el Mesías ya estaba ahí. ¿Sí o no? El hermano Raja dice que estaban cantando el Salmo 22. ¿Ve? Cuando él era crucificado allá en la cruz, y ellos estaban cantando el himno, no sabía que estaban crucificando al Mesías, ¿sí o no? Pues nos pasa así, por eso el hermano Raja dice, el rapto es pasado. ¿Por qué es pasado? Porque a veces ya han pasado y nadie se da de cuenta. ¿Ve? Y dice cuando venga Cristo, cuando Cristo venga, cuando la voz de Arcángel venga, cuando la voz de Arcángel, no, la voz de Arcángel tiene que estar en nosotros ya. ¿Cómo? Con un mensaje. Si el hermano Raja se comió el libro, ¿a quién le dio el libro? Dice Apocalipsis 18. ¿A quién le dio el libro? A la novia. Cuando el hermano Raja dice, por eso que el hermano del Toro dice que el hermano Raja tiene que regresar, porque no era el hermano Raja, era Cristo, no era el hermano Raja. Hay mensajes, creo que hay 1, 2 mensajes, 3 mensajes donde el hermano Raja dice, cabalgaré una vez más esta vereda. ¿Sí o no? Era Cristo cabalgando esta una vez más que estas naciones. ¿Con quién? Con la novia. Amén. Profetizará a reyes, naciones, lenguas, ¿sí o no? ¿Quién es esa? La novia. Amén. Que Dios nos ayude. Dios nos guarde. Amén.